En nombre de Fundación El Libro, organizadora de la edición número 50 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, les damos la más cordial bienvenida a nuestra maratón de lectura con textos prohibidos. A 50 años del golpe de Estado, la lectura vuelve a ser un acto de memoria y resistencia. Escritores y escritoras, actores y actrices, editores y periodistas se reúnen para dar voz a fragmentos de libros que fueron censurados por la última dictadura cívico-militar, desde relatos infantiles acusados de fantasía ilimitada hasta ensayos culturales, pasando por obras que de forma directa o sutil cuestionaban el orden impuesto y abrían espacio a nuevas formas de pensar, sentir y vivir. Muchos de esos textos fueron prohibidos, destruidos o silenciados. Sus autores perseguidos, exiliados o desaparecidos. Hoy, esas palabras vuelven a circular. Durante la jornada, el músico Marcelo Katz acompañará en vivo cada lectura desde el piano, componiendo una atmósfera única para que esas voces que no pudieron ser calladas sigan resonando aún en este presente. Porque leer también es recordar, y recordar una forma de decir nunca más. Van a acompañarnos hoy Mauricio Cartún, Ingrid Pellicore, Rubén Schumacher, Luis Guzmán, Félix Brusone, Julia Coria, Raquel Robles, María y Paula Marul, Oski Guzmán, e iniciamos con el relato de Iván Moscher. Hola, buenas tardes. Faltaban dos oradores antes de empezar. Soy Ezequiel Martínez, el director de la Feria del Libro. Buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias a todos los que van a participar en este maratón de lectura. Quiero contarles que una de las cosas que pensamos apenas empezamos a pensar esta edición tan especial de la feria fue que teníamos que a 50 años del golpe de Estado que derrocó a un gobierno constitucional en 1976 y que arrancó paralelamente con la Feria del Libro, donde muchos libros no podían ser exhibidos, donde muchos autores no podían ser convocados, donde transcurrieron varios años que la feria no podía mostrar libros, no podía convocar autores. Teníamos que reivindicarlos de muchas maneras, no solo con este maratón, sino con una exposición de libros prohibidos, editoriales que no pudieron ser, que tuvieron que exiliarse. Estaba Cookie Miller por acá, de La Flor, que fue una de las editoriales que también sufrió mucho la dictadura, títulos que no podían estar presentes, cosas ridículas como autores infantiles que eran emblemáticos en nuestra literatura, en fin. Esto es el resultado de eso. Los invito también a ver la muestra Censura Planificada que curó Judith Gossiol. Pido un aplauso para Judith. Que impresiona porque la cantidad, ahí hay unas horas donde hay cantidad de títulos editoriales, autores que son tantos que uno dice, bueno, te dan ganas de putear bastante. Pero bueno, agradezco también a Alejandra Rodríguez Ballester, un aplauso también a ella, que curó este maratón, convocó a todos los que van a leer los textos que se van a leer, a Marcelo Katz, que nos va a acompañar con su música, también al Banco Provincia, que auspicia este maratón, que acompaña a toda la feria, que tiene un gran concurso de cuentos, que es un género que no tiene mucha compañía, porque es un género difícil a veces, y también con unos montones de descuentos y promociones en toda nuestra feria. Quiero también contar
una historia personal, y con eso voy a arrancar y con eso voy a terminar. Ustedes saben que hubo, cuando comenzaba cada edición de la feria, venían los censores y decían esto no, esto no, esto no, esto no, y había listas negras elaboradas por los militares, donde había categorías: Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 4. La Fórmula 4 era la que consideraban los de máxima peligrosidad, ¿no? Esas listas eran cambiantes. Por ejemplo, en abril del 79 eran 12 páginas con 285 personas. En enero de 1980 había 331 personas en esas listas. Finalmente, en el segundo semestre del 83, cuando ya la dictadura estaba agonizando, solo quedaban 46 nombres que no podían ser bajo ningún punto de vista convocados, ni contratados, ni nada. Siempre el nombre de mi padre, Tomás Eloy Martínez, estuvo hasta en esa última lista del segundo semestre del 83. Bueno, uno de esos libros que fue también quemado en un cuartel militar, esta edición de La Pasión según Trelew, de Ediciones Granica, que me costó mucho conseguir porque justamente fue distribuido por los militares, y en una que va a ser leído por Félix Brusone, gracias Félix, en su prólogo dice algo que fue premonitorio, ¿no?, de lo que está sucediendo hoy, y que dice: la memoria del pueblo siempre será más larga que las astucias del represor. Gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias Ezequiel por la confianza, al encomendarme la organización de esta tarea que es tan grata para mí. Aunque es verdad que en este caso la alegría de leer o releer textos potentes, rupturistas o delirantes, se sumó la angustia que implica siempre tomar contacto con los crímenes y la violencia de la dictadura. Indagar en el tema de la represión a la cultura me llevó a tomar conciencia también de los años de violencia previa al golpe. Algunos de los textos que se leerán hoy ya habían sido prohibidos o censurados por los gobiernos militares anteriores, y muchos escritores ya habían sido amenazados por la AAA y tras el golpe partieron al exilio. En muchos casos hay decretos expresos de prohibición del Poder Ejecutivo o de autoridades provinciales, memos de la CIDE con análisis detallados de cada obra, y en otros casos incluimos autores que estaban en el exilio y no podían publicar en ese momento en la Argentina, como es el caso de Manuel Puig o de Osvaldo Soriano. La destrucción de bibliotecas populares universitarias, la quema de libros, las bibliotecas populares y universitarias, la quema de libros editoriales como Eudeva, Centro Editor, De la Flor, Corregidor, entre otras, da idea de la brutalidad con que se manejaban los represores en su intento de borrar el pensamiento. La selección de textos de esta maratón se orientó a la literatura argentina, aunque por supuesto hubo otros textos que estuvieron prohibidos, textos políticos, religiosos, clásicos de izquierda, como Marx, por ejemplo, literatura peronista y demás. Tomamos como fuente la Biblioteca de Libros Prohibidos de la Comisión de la Memoria de Córdoba, y también el libro Un golpe a los libros de Judith Gociol, que está acá presente, y Hernán Indarnici. Con Judith también conversamos un poco y bueno, me ayudó un poquito. A 50 años del golpe, la parte reparadora de toda esta historia es que la mayoría de esos textos destruidos, no todos, hoy están publicados y al alcance de los lectores. Al respecto cito a Osvaldo Bayer, que en su prólogo a su Patagonia Rebelde escribió: ver en las librerías una edición siempre nueva es como resucitar, es como si la historia me diese definitivamente la razón. La obra de Bayer fue prohibida y quemada, ¿no? Los 4 tomos. Entre quienes vinieron a leer aquí hoy hay un escritor y una editora que sufrieron la censura en carne propia, hay escritores y escritoras que son hijos de desaparecidos, gracias por estar presentes, junto con las actrices y actores que vinieron a prestar su voz para que estos textos silenciados vuelvan a oírse de manera potente. Y así entre todos reafirmar nuestra voluntad de defender la cultura y la memoria
ante los atropellos autoritarios y decir todos juntos firmemente, nunca más. Poder Ejecutivo Nacional, considerando que uno de los objetivos básicos fijados por la Junta Militar es el de restablecer la vigencia de los valores de la moral cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad del ser argentino. Que del análisis del libro Ganarse la muerte de Griselda Gambaro surge una posición nihilista frente a la moral, a la familia, al ser humano y a la sociedad que éste compone. Que Ediciones de la Flor comparte el agravio al sistema familiar como medio para la transmisión de valores y es contumaz en la difusión ideológica destinada a agraviar las instituciones. Prohíbese la distribución, venta y circulación en todo el territorio nacional del libro Ganarse la muerte, de la autora Griselda Gambaro, editado por Ediciones de la Flor, y secuéstrense los ejemplares correspondientes. Ganarse la muerte. Infancia. Antes el nacimiento, la palmada en las ancas para que comience la vida redentora. La madre con las piernas abiertas como en una copulación invertida donde nada entra. El padre sufriendo afuera, la expectativa, el nuevo ser. ¡Qué maravilla! Y la pregunta, ¿será torturado o torturador? Nacen juntos, gritan al mismo tiempo. Después el grito será solo de uno. ¡Qué maravilla, hijito mío, hijito mío! Un día nacerá el negro o rubio que te golpeará los testículos. ¡Ay, si uno pudiera saber prevenirse de antemano! La elección es obvia, pero tan difícil. Una eternidad de sujeción para que mueras dócilmente, hijito mío. ¡Ay, si uno pudiera saber! No dejar el cumplimiento de los gestos, matar al enemigo. Sofocar ya desde la cuna el primer bajido, los ojos ciegos, el cuerpo inerme, la única inocencia. ¿Cuál de los dos? Nacen juntos, gritan al mismo tiempo. ¡Ay, si uno pudiera saber! Pero nada se sabe en esa gran incógnita. ¡Qué maravilla! El misterio de la vida. Ya empieza ahí, en la elección. Ganarse duramente la muerte, no dejar que nadie la coloque sobre nuestra cabeza como una vergüenza irreversible. Matar la paciencia. El patronato. El edificio ocupaba media manzana. Las ventanas del piso bajo tenían rejas. Una puerta era de roble, pintada de verde claro, la otra era de hierro, levemente electrizada. Un guardia se aburría ahí, de pie, odiando a todo el mundo por el dolor de sus callos. Lady llegó de la mano de una vecina. Tenían aspecto inofensivo, así que el guardia no se movió. No se concedió siquiera la distracción de desentumecer el dedo sobre el cigarrillo. No valía la pena disparar, consideró con una inteligencia muy especulativa. Ningún ascenso y sí un aumento de trabajo. En una de esas tendría que ocuparse de levantarlas para introducirlas en una bolsa de plástico. Si algo odiaba era eso, pero su mala estrella se repetía: muerto que mataba, muerto que levantaba. Había censura y ni siquiera aparecería en televisión, así que desechó rápidamente la responsabilidad del estruendo y la mugre de la muerte, desprovista de sus gratificaciones, el poder y la gloria, y se limitó a cambiar el peso del cuerpo de un pie a otro. Para no tentarse, apartó el dedo del gatillo y lo agitó en el aire. La vecina empujó la puerta de roble, que se retomó un poco, pesada como era, no le gustaba moverse, y entró con Cledy, apretándole la mano con el deseo de transmitirle confianza. La señora Davis las recibió en el hall. Cledy levantó los ojos hacia la señora Davis, que era robusta y muy alta.
La vecina le apartó los cabellos de la frente, buscó un lugar libre, no transpirado por el miedo, la besó como una madre y se marchó. La señora Davis vestía como la hermana Kenny, un vestido hasta los tobillos, cofia de enfermera y una capa negra como si fuera Drácula. Pero la sonrisa era bondadosa. Llegaba a través de dos labios muy rojos, rojo natural, de buena sangre, y una doble hilera de dientes mellados por el uso. «Cledi, querida», le dijo mirándola compasiva, y el tono de su voz trasuntaba tanta ternura que Cledi sintió los ojos inundados de lágrimas. Pero el llanto no desbordó, se quedó en los ojos como agua estancada. La señora Davis sujetó la mano de Cledi y la guió hasta el comedor. «¿Desayunaste?» Sobre la mesa había un juego de porcelana alemana, una jarra llena de chocolate, medialunas y scones. La señora Davis sirvió generosamente una taza, se sentó enfrente de Cledi, apoyando un codo sobre la mesa y con infinita paciencia esperó que deglutiera los manjares. A Cledi no le entraba nada. ¡Qué tremendo! La señora Davis le arrimó la taza solícita y Cledi meneó la cabeza. Pobre niña, repetía la señora Davis, y esta vez la compasión ajena desbordó su llanto. Una compuerta interna se abrió, puesta en el corazón, en el cerebro, y las lágrimas manaron incontables. «No llores, no llores», dijo la señora Davis, alcanzándole un pañuelo que recuperó enseguida porque estaba bordado. Lo observó un momento, lamentando su impulso, y se zampó el chocolate. Lo tomó, aclaró, borrándose con la lengua un húmedo doble labio sobre la oscuridad del bozo para que no se fastidien, dijo. No era una excusa. Se fastidiaban espantosamente si los internados a su cargo no comían. Debía rendir cuentas de las lenguas pastosas, las faltas de apetito, las colitis. Cargaban en el platillo de su balanza o merecimientos toda anemia, toda muerte de inanición. ¿Qué es lo que te apena? Pero ¿cómo explicárselo? Las lágrimas hablaban con suficiente eficacia, pero la señora Davis, aunque entendía su lenguaje, comía y padecía un cortocircuito en su receptividad emotiva. Cledi se secó las lágrimas con el dorso de la mano y renunció a explicar los motivos profundos de su congoja. Había 2 tumbas frescas en la tierra sin ningún arbolito. Necesitaba tiempo. La señora Davis era voraz. La jarra quedó vacía, los platos. Se mojó un dedo con saliva y recogió las miguitas que luego se llevó a la boca con un gesto delicado. «Comiste muy bien», aprobó con una amplia sonrisa. El buche le pesaba, repleto, pero valía la pena el sacrificio. Tocó los senos de Cledi, apenas formados, demoró la mano y la besó en la mejilla, muy cerca de la boca. El sábado después de almorzar, estamos todos al lado de la lavandería. Saltaré la pared sin reboque. El corazón me late igual que el candombe de Castillo. Tucu, tucu, tum, bam, bam. Con la diferencia que desafino como la gran puta. Todas las demás salidas están cuidadas. Martínez está sentado en los caños controlando la galería y el patio. Estamos en silencio y atentos a la seña. Los miro a todos y me parecen distintos. Martínez baja el brazo. Apoyo los pies en manos trenzadas que me levantan. Me agarro de una espalda y trepo a otro cuerpo, piso en los hombros y por un ladrillo no llego al borde. Dudo. ¡Saltá! Nunca pude identificar esa voz. Quizás la imaginé o me la grité mentalmente. Quedo colgado de las 2 manos. Utilizo las rodillas, me abrazo al borde y quedo acostado. Martínez, desde los caños, hace señas que le meta, que viene alguien. Digo chau. Miro dónde voy a caer y un extraño viento me hace temblar. Me cuelgo del otro lado. Ya no veo a nadie de la barra. Calculo la distancia hasta el suelo y me digo que no es tan alto.
Con la punta de los pies hago una leve presión en la pared para separarme un poco y me largo. Al tocar tierra flexiono rápidamente las piernas y de un salto quedo en pie. Ahora a tomar el 45. Martínez se había encargado de averiguar qué colectivo me llevaba a mi barrio. Lo tomo bastante lejos de la tumba, por precaución. Todos los pasajeros están pendientes de mí. Clavo mis ojos en la ventanilla y me quedo duro como una estaca. Apenas veo el parque, me bajo. Parece mentira. A 2 cuadras ya está mi casa. ¿Cuánto hace que no camino por estas veredas? 1.000.000 de años. Lo veo al mierdita de Josecito. En una Navidad me había afanado una cañita voladora y me dejó llorando como un maricón. Y ahora me siento capaz de hundirle esa jeta de mierda en el agua negra del cordón de la vereda, o si tuviera un rompeportón se lo reventaría en el mate. Llego y se arma un revuelo de la gran puta. Después de la sorpresa y besos, digo que me escapé. Todos me dicen que estoy loco. La abuela me besa y me sienta en un sillón del vestíbulo. Antes nunca me dejaban estar ahí. Clamo por mi vieja. Mi vieja no está. ¿Dónde está? Fue al almacén. Voy a buscarla. Quédate sentado que ya viene. Tomate el té con leche. Me dan tostadas con manteca y miel. Me parece comida de ricos. Y debe ser nomás. Todos están parados en silencio. Llegan algunos vecinos y también se quedan como espantapájaros, campaneándome. Masticando con ruido las tostadas, impongo respeto. La abuela me dice si quiero más. Le digo que sí y me vuelve a llenar la taza. Trae más tostadas y le va poniendo manteca y miel. Creo que esa fue la primera vez en mi vida que tomaba té con leche y comía tostadas con manteca y miel. Era riquísimo. No me estarían provocando para que me escape todos los días. Me dice que no me chupe los dedos. No le doy bola y miro los muebles. Predomina el marrón lustroso, la radio enorme, el marco de esos dibujos de perro lanudos, el empapelado de la pared, la mesa con rueditas llena de botellas especiales, la alfombra larga que llega a la puerta cancel, los sillones donde saltaba cuando nadie me veía, y ese hermoso reloj gigante bamboleando siempre el mismo disco, limpio y brillante. Siempre estuve enamorado de ese reloj de pie. Cuando era chiquito creía que era una persona. Con él aprendí la hora. La abuela me decía, anda a ver qué hora es. Yo volaba hacia el reloj y volvía sin aliento. El chiquito está entre el 12 y el 1 y el largo entre el 5 y el 6. Si ella no me mandaba, yo solito me ofrecía, comedido. Abuela, ¿quiere que le diga la hora? Bueno, anda. Era como si yo esperara la señal de largada. Cruzaba el patio a los santos pedos, sin pisar el cantero, y volvía gritando como si me hubieran encomendado una misión peligrosísima. El chiquito está entre el 7 y el 8, pero más cerca del 7, y el largo está casi en el 3. Y respiraba contento, había salvado a la humanidad. Están los dos juntitos en el 10, y me daba una galletita. Dejé de mirar el disco porque me estaba mareando. Pensar que en esa sala tenía prohibido estar y ahora era un invitado de honor. De prepo, qué joder. Que me mandaran en ese momento a ver la hora. Los mando a la mierda. Bueno, a la abuela no. Llega mi vieja, abre la boca grande y me agarra la cabeza. Creo que se acerca para fajarme, pero me besa. La cosa es que no quiero que me trasladen. Todos se asombran. No puede ser. ¿Cómo es eso? Si nosotros no sabemos nada, ¿de dónde sacaste eso? ¿Quién te lo dijo? Quédate tranquilo, que no te va a pasar nada. Confío en todos. Mi vieja no deja de apretarme contra su pecho. La abuela habla por teléfono con el director. Yo no puedo escuchar. Insisten en que me quede tranquilo. Si estoy tranquilo. La conversación de la abuela se hace larga. Vuelve, me besa y me dice que me quede tranquilo. Estoy tranquilo, abuela. No te va a pasar nada y te vas a quedar allí. ¿Estás contento? Sí, abuela. Los vecinos se fueron y ya dejé de ser noticia importante en la casa. Mi vieja se cambia de ropa. Llora.
se lava la cara y se peina. Le doy un beso y todos salimos a la calle. Mi vieja me agarra fuerte la mano. Tomamos el 45. Para romper el silencio le pregunto si me puedo comer el chocolate que me dio la abuela. Me dice que sí. Le ofrezco un cachito, pero no quiere. Me lo morfo solo. Ella sigue mirando por la ventanilla. Aterrizamos en la puerta de la tumba. Mi vieja habla con cara de remolacha. Me quedo sentado en un rincón. Mi vieja me llama y me dice que me quede tranquilo. Estoy tranquilo. Cara de remolacha ríe y me acaricia la cabeza. Me agarra la cara y me la hunde en su barriga. Tiene un olor que apesta. ¿Por qué todos los grandes le agarran la cabeza a los chicos y los ahogan contra la barriga? A ningún chico le gusta eso, por si no lo saben. Mi vieja se queda sola un momento conmigo y me dice un montón de cosas. Se seca las lágrimas y me promete que no me va a pasar nada. Le digo que no llore, que estoy tranquilo. Me agarra la cabeza y me besa. Le da la mano a cara de remolacha. Vuelve y me dice que me quede tranquilo. A esta altura del asunto, cada vez que escuchaba la palabra tranquilo, sentía un pequeño malestar. Como si lo supiera, cara de remolacha le dice: quédese tranquila, señora. La acompaña hasta la puerta. Se da de nuevo la mano. Mi vieja me mira, se seca las lágrimas y se va. Cara de remolacha se acerca con las manos atrás. Se para con las puntas de los pies y se bambolea para adelante y para atrás. Ah, mierdita, mierdita, ya me tenés podrido. Quédate tranquilo que no te vas a poder escapar de nuevo. Me agarra del cuello y me arrastra al patio. Anda, a presentarte a Espiga. Voy. Señor Espiga, el señor prefecto me dijo que me presentara a usted. El flaco Céspedes me ve y sale corriendo a avisar a los otros. Así que vos te escapaste, pendejo de mierda, volando a limpiar el baño, carajo. Los que entraban y salían del baño me decían que había sido un boludo al ir a mi casa. Vino Espiga a controlarme y de improviso me agarró contra el último meadero y me sacudió lindo. Solito puse el marote bajo la canilla. El agua salía roja. Hermoso el color rojo. Me acordé del culo y puse la mano de escudo. ¡Qué reflejos sensacionales! Justo el puntinazo se hundió en mi palma. De todas maneras, no tuve más remedio que darle un cabezazo a la pared. Me chapó de la pechera del mameluco y me sacudió unas 20 veces. Lo suficiente para que el puño pudiera hacer retroceder mi pecho y juntarlo con mi espalda. La derecha vino abierta y de un salto me mandó al fondo. Se fue tranquilo. ¿Podría lavarme con tranquilidad ahora? Tranquilo. Hermosa palabra. A la noche nos reunimos en el baño del dormitorio y conté mi aventura. Martínez escuchaba desde lejos. Cuando terminé, se levantó y le dijo a Gutiérrez: que se escape de nuevo. Y se fue a la cama, el presumido de mierda. Ni siquiera pude intentar escaparme de nuevo. Al otro día, el director ordenó que para mayor seguridad me encerraran en el cuartito. 1977, visto las facultades conferidas al Poder Ejecutivo durante el estado de sitio. Considerando que en el análisis del libro de cuentos Un elefante ocupa mucho espacio del sabor Neman de edición de librería Fausto, surge una posición que agravia a la moral, a la familia, al ser humano y a la sociedad que éste compone. Que se trata de cuentos destinados al público infantil con una finalidad de adoctrinamiento que resulta preparatoria a la tarea de captación ideológica del accionar subversivo. Por ello, el presidente decreta prohíbese el libro en todo el territorio nacional, secuéstrense los ejemplares, clausuren librerías Fausto. Bueno, voy a leer El año verde del libro Voy a probar con esto. Voy a leer El año verde del libro Dante ocupa mucho espacio. Y dice así: asomándose cada 1 de enero desde la torre de su palacio, el poderoso rey saluda a su pueblo reunido en la Plaza Mayor. Como desde la torre hasta la plaza median aproximadamente unos 700 metros, el soberano no puede ver los pies descalzos de su gente. Tampoco le es posible oír sus quejas, y esto no sucede a causa de la distancia, sino simplemente porque es sordo.
Buen año nuevo, que el cielo los colme de bendiciones, grita entusiasmado, y todas las cabezas se elevan hacia el incansable azul salpicado de nubecitas, esperando inútilmente que caiga siquiera alguna de tales bendiciones. El año verde serán todos felices, se los prometo, agrega el rey antes de desaparecer hasta el 1 de enero del año siguiente. El año verde, repiten por lo bajo los habitantes de ese pueblo antes de regresar hacia sus casas. El año verde. Pero cada año nuevo llega con el rojo de los fuegos artificiales disparados desde la torre del palacio, con el azul de las telas que se bordan para renovar las 3000 cortinas de sus ventanas, con el blanco de los armiños que se crían para confeccionar las puntosas capas del rey, con el negro de los cueros que se curten para fabricar sus 200 pares de zapatos, con el amarillo de las espigas que los campesinos siembran para amasar más tarde panes que nunca comerán. Año verde. Cada año nuevo llega con los mismos colores de siempre, pero ninguno es totalmente verde, y los pies continúan descalzos y el rey sordo. Hasta que en la última semana de cierto diciembre, un muchacho toma una lata de pintura verde y una brocha. Primero pinta el frente de su casa, después sigue con la pared del vecino, estirando el color hasta que tiñe todas las paredes de su cuadra y la vereda y los cordones y la zanja. Finalmente hunde su cabeza en otra lata y allá va, con sus cabellos verdes alborotando las calles del pueblo. El aire ya huele a verde, si todos juntos lo soñamos, si lo queremos, el año verde será el próximo. Y el pueblo entero, como si de pronto un fuerte viento lo empujara en apretada hojarasca, sale a pintar hasta el último rincón. Y en hojarasca verde se dirige luego a la Plaza Mayor, festejando la llegada del año verde. Y corren con sus brochas empapadas para pintar el palacio por fuera y por dentro. Y por dentro está el rey, que también es totalmente teñido. Y por dentro están los tambores de la Guardia Real, que por primera vez baten alegremente anunciando la llegada del año verde. Que llegó para quedarse, gritan todos a coro, mientras el rey escapa hacia un descolorido país lejano. Ese mes de enero llueve torrencialmente. La lluvia destiña al pueblo y todo el verde cae al río y se lo lleva al mar, acaso para teñir otras costas. Pero ellos ya saben que ninguna lluvia será tan poderosa como para despintar el verde de sus corazones, definitivamente verdes, bien verdes, como los años que todos juntos han de construir día por día. Trelew era una de esas ciudades en las que nunca pasaba nada. Aparte del viento, ningún estorbo alborotaba las calles y los únicos fenómenos dignos de comentarse eran las escaleras reales en las mesas de póker, los films de televisión y los nacimientos de elefantes marinos en la península de Valdés durante la primavera. Por las tierras amarillas del sur de la ciudad pasaba el río Chubut. Del otro lado, la provincia es Letal, había colinas bajas y matorrales de molles y coirones. Nadie hubiera dicho que Trelew, fundada en 1865 por una caravana de expedicionarios galeses, iba un día a vivir historias que calentarían la sangre de la gente. A fines de siglo, la aldea tenía 200 habitantes, 2 pastores anglicanos, una terminal de ferrocarril a la que llegaban 2 veces por semana los trenes de Rawson y su periódico,
Hydráforo, escrito en galés, que defendía los intereses de los colonos y admitía colaboraciones espontáneas siempre que no afectasen los sacrosantos derechos de la empresa ferroviaria. En los últimos 15 años, la población había crecido de 12.000 a 26.000 habitantes. A causa de las nuevas fábricas de tejidos, aparecieron entre las lomas 4 barriadas pobres, donde las casas eran de latas y cartones. Con el tiempo, los operarios más afortunados los iban sustituyendo por otras de material y bloques de hormigón que construían los domingos con ayuda de los vecinos. Sobre la ladera de las lomas se extendían los monobloques de colores y los prolijos chalets de los marinos que prestaban servicio en la base aeronaval Almirante Sar, 7 kilómetros al norte. El centro se había poblado con las familias jóvenes que bajaban desde Buenos Aires y La Plata en busca de una comunidad menos afiebrada por el consumo. Eran médicos, abogados, periodistas, profesores, escribanos, arquitectos y empleados públicos que se habían cansado de deslomarse solo para ganar la admiración de los amigos o que habían fracasado en el intento y no querían repetir, para afincarse en este paraje ideal, como diría más tarde Celia Negria, donde vivimos sin familia pero llenos de amigos. Es verdad. Perdón, voy a cambiar de... voy a leerlo del celular porque me está costando mucho. Es verdad, casi todos llegaron solos, pobres, sin demasiadas inquietudes vecinales o políticas, solo impacientes por conseguir una casa cómoda y un buen pasar. Apenas pisaron la ciudad, apareció alguien que les dio una mano. Era la costumbre de la tribu, la hospitalidad ante todo. En un par de años se convirtieron, sin demasiado esfuerzo, en buenos burgueses acomodados que se permitían el lujo de viajar a Buenos Aires una vez cada 2 meses para ponerse al día con los teatros, los libros y la moda. Pasaban los fines de semana en Puerto Madryn o en Playa Unión, junto a Rawson, reflexionando sobre la salud de los hijos, los proyectos municipales, la educación que proporcionaba el Instituto Universitario Trelew, o sobre si ya era tiempo de cambiar el auto de segunda mano por un 0 kilómetro que pudiera pasar de los 160 en los ripiosos caminos del Chubut. Al año de llegar ya éramos patagónicos, contará Luis Montalto cuando vuelva de Villa Devoto. Habíamos desembarcado sin parientes y con poca plata. Como no disponíamos de ningún mecanismo de evasión, formamos pequeños círculos de amigos, no por afinidad intelectual, sino por esas simpatías del corazón que se explican difícilmente. Antes de instalarme aquí, yo no concebía ser amigo de alguien que no hubiera leído a Platón o que no fuera capaz de discutir la última película de Ingmar Bergman. Pero poco a poco me abrí y fui aprendiendo que la amistad no es eso, sino una manera común de mirar el mundo. La paz era tan cotidiana como las chacras del valle o los corrales de ovejas. No había memoria en Trelew de una huelga violenta, de una manifestación popular, de una vidriera rota. Las convulsiones de Córdoba, Rosario y Tucumán en mayo de 1969 les habían parecido films de otro planeta, y cuando el canal de circuito cerrado proyectaba por los televisores esas historias inverosímiles, los matrimonios se felicitaban por estar allí, al abrigo de todas las calamidades, hasta que les tocó también a ellos la hora del sobresalto.
Fue a mediados de 1971 cuando por primera vez llegaron presos políticos a la cárcel de Rawson y la vida empezó a discurrir de otra manera. La capital de la provincia está a 20 kilómetros de Trelew y no tiene otra ocupación que la burocrática. Los empleados de la administración pública viajan 2 veces al día entre ambas ciudades y dejan a Rawson desolada apenas anochece, hasta que aparecieron los presos, así, a secas, como aprendieron a llamar en Trelew a los internados políticos. La cárcel no suscitaba más sentimiento que el de la aprehensión. Los nuevos vecinos se hicieron notar enseguida y en el corazón de la gente el bien y el mal empezaron a confundirse. No habrían pasado 2 meses desde su llegada y ya los presos concertaban cantos y estribillos al unísono cada vez que la política argentina daba un vuelco. Nadie dormía tranquilo en Rawson durante los días de canto, y hasta a los gobernadores y los jueces se les volaban los papeles del escritorio en el empeño por mantener cerradas las ventanas y amortiguar el ruido. Hubo funcionarios que con el pretexto del ventarrón patagónico pusieron burletes de goma para que los cantos no se filtraran en los despachos, y un par de veces fue preciso suspender las conferencias de prensa convocadas por sus excelencias ministeriales hasta que se calmaran los estribillos carcelarios. A la gente de Trelew aquellos encendimientos les parecían de otro mundo. No sabían en qué categoría humana clasificar a los presos y ni siquiera pensaban demasiado en ellos. Pronto Celia Negrín lo aprendería en carne propia. Uno de sus hermanos, Manuel, fue confinado en el penal durante los primeros meses de 1972 y ella ya no volvió a decir a los amigos que un preso político es alguien que nadie tiene muy claro. Antes de que pasara el invierno, Trelew se había convertido en el apeadero obligado de los peregrinos que tenían un familiar en la cárcel de Rawson. De tanto ir y venir, no tardaron en anudar amistades con la gente del pueblo. Vimos que eran parecidos a todos, dirían a Doncelia y Montalto, y que no había motivo para asustarnos. Eran técnicos, profesionales, comerciantes, con ropas normales e ideas normales. Se distinguían de nosotros porque los presos eran de su sangre y se esforzaban más para entenderlos. Cuando conversábamos, el tema obligado era la vida combatiente que los presos habían elegido y las razones en que se apoyaban para justificar su lucha. Nos leían las cartas que les enviaban, los libros que preferían, las noticias que los emocionaban. A nosotros, que estábamos en otra cosa, se nos abrieron puertas desconocidas. Así comenzamos a interesarnos por la política y a imaginar una Argentina diferente de la que teníamos.